Bueno, ya hemos llegado a este tercer bloque de Consultorio de Noticias. Estamos acá con Oscarcito, que al final no nos falló el día de hoy. Sí, se vino. ¿Cómo andas, Oscarcito? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Bien, bien. Recordamos que Oscar Scheidereiter, no me sale nunca tu apellido, perdón. Es el bioquímico, el director bioquímico del Consultorio Chubut, quien auspicia y hace posible también que este programa salga al aire todos los miércoles. Exacto, exacto. Bueno, Caro, te cuento, ¿de qué vamos a hablar ahora? Dime, a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de prequirúrgico. Buenísimo. ¿Viste esa buen tema. Claro, ¿viste esa situación que uno enfrenta antes de una cirugía? Sí. Y que te da el cirujano, te dice, bueno, te tenés que hacer esto. Y son varios estudios que hay que hacerse. Sí. Entonces ahí vienen las preguntas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Por qué me lo pides? Si yo me vengo a operar de la vesícula, ponele. Claro. ¿Qué le importa cómo está el corazón? ¿Qué le importa cómo está la presión? Claro. Si yo me quiero operar de la vesícula, no me quiero operar de otra cosa. Muy importante, muy importante. Entonces, tenemos en línea que nos va a un poco disipar algunas dudas que tenemos acerca de este tema y le va a transmitir también a la audiencia que en este momento estaba conectada con nosotros. Es el doctor Augusto Lavalle Cobo. Él es médico cardiólogo, colega, y es médico staff del Sanatorio Finoquieto de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Augusto. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Hola, Carolina. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien. Un gusto como siempre compartir un ratito con ustedes, con esta cosa tan linda que hacen de informar un tema tan importante como es la salud para una comunidad como es Pilar. Gracias, Augusto. Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien, todo bien, por suerte. ¿Bien? Sí. Gracias a Dios. Un tema el que eligieron. Sí. La verdad que es un tema muy interesante que muchas veces, como creo que escuché decía recién, ¿para qué me piden esto? Claro. La verdad que es un puntapié muy importante arrancar con esa pregunta, ¿no? Porque uno va a cualquier tipo de cirugía prácticamente hoy y se va con una nota para un análisis de sangre y una notita que dice riesgo quirúrgico con electrocardiograma. Claro. Exacto. Como dijo Mario recién, si a mí me van a operar de la vesícula, ¿qué tiene que ver el corazón en todo Exacto. esto? Sí. Y bueno, creo que una de las cosas más importantes para recalcar, que esto no es una cuestión legal que se le exige al cirujano, que para operar a alguien tiene que tener una evaluación previa a la persona, sino que es una cuestión de salud, de prevenir cualquier tipo de complicación cardiovascular durante la cirugía y en el posoperatorio. Claro. Entonces, ¿a qué viene esto? A ver. Muchas veces hay personas que se van a operar la vesícula, pero no son todas las personas iguales. Hay gente que tiene antecedentes de infarto, hay gente que es hipertensa, hay gente que tiene problemas valvulares. Y lo mejor de todo es que hay gente que los conoce y hay gente que no conoce esos problemas. Entonces, a través de un chequeo, que es un control, que después ahora vamos a hablar un poquito más de en qué consiste, uno puede recabar información e incluso tomar conductas que van a hacer que los resultados de la cirugía sean mejores, no en términos técnicos de lo que uno se vaya a operar, sino en términos de complicaciones que pueden llegar a ocurrir, que depende de la población de la que estemos hablando, son más o menos frecuentes. Perfecto. Hola, ¿me escuchás, Augusto? Te escucho. Tuve perfecto. una salida, pero ahí te escuché justo. No, está bien. No, te veníamos escuchando muy atentamente. Entonces, porque sí, como hablábamos al principio, ¿viste? La persona se va por ahí con un montón de hojitas, de estas cosas para hacer. Entonces, me parece que algo fundamental que dijiste, que no es que al cirujano lo impide, ¿no? Me parece que es un dato más que importante, no es que impide que el cirujano opere o va a hacer que el cirujano cambie la estrategia además, sino que es más que nada para la salud durante la cirugía y en el posoperatorio, ¿verdad? Estar preparados. Estar preparados por cualquier eventualidad. Exacto. Exactamente, y no solo estar preparados, sino que muchas veces permite tomar algún tipo de conducta, exactamente. Medicación, agregando o sacando incluso alguna medicación que tiene el paciente que puede aumentar el riesgo de alguna complicación. Entonces, yo por ahí con pequeños detalles, e incluso a veces uno puede llegar a demorar una cirugía si no tiene un carácter de urgencia, puede llegar a que el paciente llegue lo más acondicionado posible para ese procedimiento y no tenga un riesgo, digamos, que uno puede evitar, ¿no? Porque la verdad que hay cosas evitables y hay cosas inevitables, y lo evitable es donde tenemos que trabajar para que no suceda, como en muchos otros aspectos de la vida. Seguro, Tal cual. Seguro, eso está clarísimo, Augusto. Y vos, o sea, viste, uno por ahí como cardiólogo, cuando es como que nosotros los cardiólogos le damos el brochecito final al riesgo periquirúrgico, ¿no?
Como que Bueno, nos llega con todo. Y bueno, y hay viste que uno lo puede graduar al riesgo en bajo, en moderado, en alto, pero también uno debe poner eso en contexto del tipo de cirugía, ¿verdad? Claro. Totalmente, o sea, el riesgo quirúrgico no depende solamente del paciente, sino que también depende de la cirugía en la que se va a someter el paciente. Yo puedo tener un paciente de un altísimo riesgo cardiovascular y se va a someter, por ejemplo, a una extracción de lunar. Por ejemplo. O a una endoscopía, que hoy en día también, al requerir anestesia y una biopsia, es un procedimiento que habitualmente uno recibe pacientes para evaluar previo a esto. Seguro. Y la verdad que al ser procedimientos de bajo riesgo, por más que el paciente sea de alto riesgo, la tasa de complicaciones es muy baja. Entonces ahí uno no tiene muchas cosas para modificar. Como bien dijiste, Mario, el paciente puede ser de alto riesgo y la cirugía también. Y hay distintas formas de clasificaciones internacionales. Las cirugías más complejas podríamos decir que son las cirugías vasculares, no las cirugías de corazón, sino las cirugías que tienen que ver con arterias principalmente, cirugías respiratorias, neurocirugías. Esas son las que se asocian con mayor tasa de complicaciones cardiovasculares. Entonces son donde uno tiene que intervenir un poco más activamente. Después hay otras cirugías más comunes, como son las cirugías abdominales, excluyendo por ahí por un lado las laparoscópicas, pero hay cirugías donde en un posoperatorio uno tiene que usar mucho volumen, que para que se entienda es, el paciente no puede comer por boca por un par de días, entonces uno está administrando suero en una cantidad importante. Claro. Y hay corazones que no pueden recibir tanto volumen de suero, entonces uno tiene que hacer una recomendación de cuidado con esto, cuidado con lo otro, o empecemos por acá y no por allá. Entonces, todas estas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta cuando uno analiza la cirugía desde el punto de vista de qué tipo de cirugía. Está bien. Después está el paciente, que eso es un tema también donde uno va viendo las personas y tenemos personas con enfermedad establecida, personas con factores de riesgo, y tenemos personas en las que en un interrogatorio o un examen físico bien hecho en el consultorio encontramos cosas que nos hacen abrir los ojos y a veces llevan a que uno tenga que pedir algún estudio antes de la cirugía para tener más datos y poder tener un mejor manejo adentro del quirófano y en el postoperatorio también. Por eso, porque a mí me ha pasado, bueno, vos también tu experiencia, ¿no? En quirófano, Caro. A mí me ha pasado que me han devuelto pacientes, así, me han devuelto pacientes. Me dijo el doctor que no me puedo operar. ¿Pero por qué no se puede operar? No, porque yo tengo tantos bypass, tengo esta función cardíaca. Pero usted es un paciente tratado, crónico, con este riesgo. Lógicamente que frente a un procedimiento de bajo o moderado riesgo, yo la estoy autorizando a que se opere. Claro. O sea, no autorizando, sino que estoy diciendo que usted está en condiciones de operarse, que no le va... No, o sea, que el riesgo de que a usted le ocurra algo es más bajo del beneficio que le va a dar la cirugía. Claro. Pero me los devuelven. Me dicen, no, me dijo que no me puedo operar. No sé si a vos te pasa también, Augusto. No, es que es muy común, o sea, a ver, hay algo que es cierto, que hay ciertas palabras que en la medicina asustan. El tema infarto, complicación cardiovascular, claro. Es como que hay un tabú en esto, o sea, es muy claro lo que estás planteando, Mario. Hay gente que está estable, como acabas de decir, claro, de muchos años, que tuvo un infarto por ahí hace 5 o 6 años, que hace deporte 3 veces por semana, y por ahí esa persona tiene mucho menos riesgo que un hipertenso que no está controlado. Totalmente. Claro, totalmente. Entonces, creo que es un tema conceptual y cultural, como ocurre también de vuelta en otros ámbitos de la vida. En la medicina pasa lo mismo, y el tema cardiovascular es como que es un gran susto, es un gran miedo, y también es un tema que es fácil de entenderlo desde el punto de vista que si alguien entra a operarse, por ejemplo, una vesícula y después tiene un infarto, encontrar una explicación es un poco compleja. Seguro. Entonces, uno encuentra... toma estos puntos y por eso es que vienen los pacientes muchas veces como me suspendieron la cirugía por tal y tal motivo, porque al no tener una buena evaluación previa, hay cirujanos que no quieren asumir ese riesgo. Entiendo. El cirujano sabe muy bien de su técnica quirúrgica y todo. Lógico. Y si bien es médico, hace mucho tiempo que no profundiza todo lo que es la parte de qué es un infarto, cómo evolucionan los infartos, porque están perfeccionándose en otra área de la medicina. Obvio. Claro, lógico. ¿Y vos, Caro, cómo es el quirófano? No, y aparte que, lo que es importante me parece acá es el trabajo que multidisciplinario, claro, en equipo, porque muchas veces, por ahí, viste, eso de, bueno, anda de vuelta al cardiólogo, claro. No, estaría bueno, viste, buscar un punto, juntarse con el anestesiólogo también, porque es otro tema. Totalmente. Porque a veces el cirujano no tiene problema y el anestesiólogo, claro, viste, bueno. te dice que no.
Exacto. Entonces, bueno, por ahí llegar a un punto donde que el anestesiólogo lo vea primero, bueno, los cirujanos siempre estamos en contacto con el paciente, y el cardiólogo, yo creo que si dio el ok, hay que darle para adelante, ¿no? En caso de que, no sé, eleve la presión durante la cirugía, ese es otro tema. O, viste, cuando está por entrar al quirófano, que a veces también pasa, que le sube, viste, la presión un poco. Bueno, se va manejando, pero en general yo creo que es más, hay que hablarlo todo, incluso con el paciente, porque el paciente también a veces hay cosas que no entiende. Vos le decís, en ayunas no toman la medicación, ni el día anterior. Entonces, viste, bueno, hay un montón de cosas para hablar que me parece que si todos nos pusiéramos de acuerdo, esto sería más fácil. Sí, y esto es un tema. Por ejemplo, Augusto trabaja en un sanatorio, en una institución donde se da esto, ¿no? Del equipo multidisciplinario. Entonces, seguramente a vos, Augusto, no te pasa esto tan a menudo porque vos trabajás con tu cirujano, trabajás con tu gente, claro, con tus anestesiólogos, por ahí te hacen un llamado telefónico, claro, te dicen, che, Augusto, este paciente. Pero para los que trabajamos por ahí, que somos más externos, que recibimos gente de instituciones, es más difícil porque no tenés un contacto directo. Yo muchas veces le doy el teléfono, le digo, por favor, que el cirujano me llame, que hable conmigo y yo le voy a explicar cuál es la situación. Claro, no perder tiempo. Porque si no es una demora total para la persona, ¿no? No sé qué opinás vos, Augusto. Sí, no, lo que están diciendo me parece que es clave el trabajo multidisciplinario en esta área. De hecho, cuando uno va y busca información que hay publicado en la bibliografía internacional del tema, no son solo trabajos cardiológicos, hay trabajos de anestesiólogos, hay grandes trabajos hechos por cirujanos, o sea, es un equipo multidisciplinario el que trabaja en una cirugía. El quirófano es un área muy grande. Claro. Y es muy importante la comunicación. Yo tengo la suerte de trabajar, como dijiste vos, Mario, en un centro donde hay mucha comunicación, o sea, muchas veces a mí el paciente me llega por un aviso del cirujano que va a venir un paciente con tal y tal característica y quiere que le evalúe, entonces ya viene más o menos un circuito hablado, pero también tengo un área de trabajo que es fuera del sanatorio, donde me toca lo mismo. Claro. Tengo pacientes que se van a operar con alguna prepaga o algún lugar donde no tengo contacto, y creo que ahí es muy importante, como bien vos dijiste, darles el teléfono para permitir la comunicación, o incluso mandar una nota por escrito, más allá del acto quirúrgico, ¿no? Ese es un tema muy importante porque una buena comunicación lleva una mejor interpretación de las cosas. Lo que dijo Caro. Y a vos, aprovechamos acá, lo tenemos a Oscar, que es bioquímico, director de un laboratorio acá de la zona de Pilar. Tu contacto con los prequirúrgicos, imagino que te llegan bastante. Sí, tenemos a menudo, a diario tenemos 5 o 6 por lo menos, nosotros tenemos alrededor de 30 pacientes por día. Y lo que me sorprendió es que últimamente muchos los prequirúrgicos que vienen son de personas que se van a operar de la vista. Ajá. Mandan muchos a hacer prequirúrgicos que antes a lo mejor, no sé. Por ejemplo, una cirugía de catarata. De catarata. Sí. Claro. Que tal vez un laboratorio de una persona sana, sin antecedentes, crees que no debería ser. Me parece que está bien, es una medida preventiva más que el médico toma, y me parece que... Sí, pero bueno, teniendo en cuenta por ahí que no hay tanto riesgo de sangrados y... bueno. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay muchos pacientes que se automedican, y eso también me parece que puede llegar a verse en un coagulograma, por ejemplo. O sea, hay pacientes que toman... se toman 2 o 3 aspirinas por día, y el médico no lo sabe. Sí, las plaquetas, todo eso. Porque te dicen que no toman nada, ¿viste? Coagulograma en eso estoy de acuerdo. Plaquetas, coagulograma, en eso es básico para un prequirúrgico. Yo tuve un caso de una paciente que era muy particular, que era abogada, jueza, tenía un carácter bastante fuerte ella, y se tenía que operar de hacer una cirugía estética. Llegó a último momento, quería el resultado para ya. Claro. O sea, bueno, la cuestión es que le preparamos el estudio para que lo pudiera tener lo antes posible. Cuando le hacemos el hemograma nos encontramos con la sorpresa de que daba cualquier cosa el hemograma, y estábamos en la duda si era una talasemia o si era algún problema de déficit de hierro. Ajá. Claro. Que tenía poquito, un hematocrito muy bajo. Microcitosis, anisocitosis, un hemograma muy alterado. Con una reacción medular muchas fuerte. Observaciones. Claro. Y hasta te daba miedo llamarla para decirle, venir a retirarlo. Porque con ese carácter. Y con la bioquímica que trabajamos en el laboratorio me dice... Yo le expliqué que era un caso especial. Le digo, por favor, mirámelo bien a esta, porque... Claro. Y me dice... Es así. Uy, Oscar, me dice...
si vos me decís que tiene un carácter fuerte, se te va a enojar, porque esto es un desastre. Bueno, y ahí fue tal cual. Al otro día vino con una cara, un talante, porque había ido a ver al médico y le había suspendido la cirugía. Y bueno. Pero es la vida. Sí, es la vida de ella, por eso es importante. Claro. A veces hay cosas que no están... definitivamente después se terminó operando, ¿eh? Sí. Claro, pero hizo un tratamiento. Y bueno, pero se operó en buenas condiciones. Arreglar eso. Sí, estabilizó el hemograma, o sea, mejoraron los parámetros y se operó. Sí. Claro. Y Augusto, ya para ir cerrando, ¿podés más o menos mencionar cuáles serían los estudios básicos de un prequirúrgico no cardiovascular? Perfecto. Mirá, la verdad que yo creo que siempre, o sea, acá hay una forma más fácil de hacer las cosas que es estandarizando todo, pero como bien decía Oscar, hay cirugías menores donde realmente el riesgo de sangrado o el riesgo de la intervención que uno hace sobre algún sector es tan chiquita que realmente no debería necesitar ciertos puntos. Claro. Hago un pequeño paréntesis en la pregunta. En el tema ocular, lo que veo muchas veces yo son pacientes que toman medicación cardiovascular y que por las gotitas que usan en el ojo con nivel de la cirugía pueden tener alguna interacción. Entonces la pregunta va más dirigida por ahí en lo que es el prequirúrgico. Pero volviendo a la pregunta que me hacías, Mario, la verdad que bueno, como uno va a hacer un tipo de cirugía y va a trabajar sobre un tejido, posiblemente cortando, tener un buen sistema de coagulación es muy importante. Entonces ahí es donde va el coagulograma. Si uno va a intervenir en un área, digamos, que es una cirugía que puede provocar un sangrado importante o va a perder bastante sangre en la cirugía, también es importante ver cómo están los glóbulos rojos antes de la cirugía, así que también puede incorporar un hemograma. Y después, bueno, en lo que es la estratificación global del paciente, en pacientes con ciertos antecedentes, por ahí también es útil tener una función renal. Bien. Desde el punto de vista del cardiólogo, lo que yo hago en el consultorio es un correcto interrogatorio que consiste básicamente en preguntarle al paciente si es hipertenso, si es diabético, cuáles son sus antecedentes. Y un tema muy, pero muy importante, es una pregunta, mejor que un tema muy importante, es preguntarle cómo está ese paciente en su vida diaria, si puede caminar sin síntomas, qué distancia camina, si le falta el aire, si le duele el pecho. Esas cosas son muy, pero muy importantes. Y esto lo acompañamos con un electrocardiograma. Si todo eso es normal, la verdad que no haría falta hacer más estudios. Después está el tema de, a partir de los antecedentes, o por ahí uno oculta un soplo en el examen físico, uno puede llegar a pedir un ecocardiograma. Si el paciente tiene enfermedad coronaria y no fue evaluado hace mucho tiempo, uno puede estratificar un poco mejor esa enfermedad coronaria con alguna prueba de esfuerzo, como una cámara gamma, una ergometría, un ecoestrés, pero es un nicho muy chiquito de pacientes de la bolsa grande del preoperatorio. Así que la verdad que, resumiéndotelo, básicamente es un análisis puntual de sangre que consiste en coagulograma y puede o no requerir hematocrito y función renal, un electrocardiograma, y lo más importante para mí es un buen interrogatorio, porque a través del interrogatorio uno va a obtener un montón de información que el resto de los estudios no nos van a dar nada. Claro. Perfecto, Augusto. Buenísimo. La verdad, creo que, muy completo. Resumiéndote un poquito, Mario, el tema, si me permitís, creo que la verdad que las complicaciones más serias en el postoperatorio de cualquier cirugía terminan siendo las cardiovasculares, y lo bueno que tiene esto es que son prevenibles. Entonces, ahí es donde hay que tomarse en serio la evaluación preoperatoria. Es como el apto físico para alguien que va a competir, o sea, uno con muy poquitas cosas puede obtener información de qué personas están en riesgo, y eso es lo más importante, identificar al que realmente está en riesgo, porque es sobre esa persona que yo puedo tomar alguna acción o conducta que realmente disminuya las chances de que tenga una complicación después. Mira, a mí un profesor mío cuando yo estaba haciendo la residencia de cardiología en el Hospital Naval, me dijo una vez, la cirugía empieza cuando el paciente se interna y termina cuando el paciente se va de alta. Claro, sí, tal cual. Así, te diría, eso me dijo. Días del alta. Hasta tal cual, y el postquirúrgico también, el de la casa. Pero es como que uno no dimensiona, no es solamente el quirófano. Claro, no, seguro. Totalmente. Uno es muy cierto. Uno cree que la cirugía es lo que pasa dentro del quirófano y hay una preparación previa, hay un intraoperatorio y hay un postoperatorio que es muy importante. De hecho,
los controles postoperatorios cuando uno está internado también son importantes. Muchas veces en una internación el que está operado por algo banal es el paciente que menos atención requiere, porque los más graves son los otros. Entonces, este paciente pasa a ser grave cuando se complica. Y uno por ahí tuvo detalles previamente que pudo haber evitado la complicación. Por eso es muy importante todo lo que es legal. Parece algo como si fuera un trámite, y no es un trámite realmente. Ese es el concepto que hay que tener. Tampoco hay una ley que exija que uno tenga que hacerse una cirugía con un prequirúrgico. O sea, es una cuestión de conciencia y de preparar al paciente lo mejor posible para que los resultados sean los mejores posibles. Excelente, Augusto. Bueno, en rigor a los tiempos tenemos que terminar la entrevista, pero te agradecemos muchísimo tu participación y esperemos que no sea la última. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sigan con el programa, que la verdad que es muy, muy interesante y es muy agradable escucharlos. Gracias, Augusto. Gracias, un beso grande. Bueno, tuvimos en el aire al doctor Augusto Lavalle Cobo, médico cardiólogo, staff del Sanatorio Fino Quieto de la Ciudad de Buenos Aires.